Israel ha estado estudiando y analizando lo que pasó el 7 de octubre cuando el grupo Hamás realizó el ataque sobre Tel Aviv. Y ha llegado a una conclusión. Resulta que varios medios de Occidente, sobre todo de Estados Unidos, estamos hablando de medios muy importantes, estaban a la hora y en el lugar adecuado para grabar, para poder cubrir la noticia del golpe de Hamás el 7 de octubre. Y sí, así como más o menos algunos ya lo están calculando, Israel le está pidiendo explicaciones a varios medios cuyos periodistas grabaron el golpe de Hamás el 7 de octubre. ¿Acaso cuadraron con ellos lo que iba a suceder? Y si esta situación es así, que otras personas o que otros, en este caso funcionarios tal vez, en Estados Unidos tenían algún tipo de información adicional, vamos a comentarlo. El director de la oficina de prensa del gobierno de Israel, Nitzan Shen, acaba de exigir a varios medios internacionales explicaciones sobre la presencia precisamente de camarógrafos cerca del grupo palestino Hamás durante el ataque a suelo israelí el 7 de octubre pasado. De esta manera, están comentando pues el reporte de la organización no gubernamental Honest Reporting, que denunció la propagación de las imágenes de la incursión del propio grupo Hamás por periodistas de grandes medios, en este caso de noticias, como es, escuchen bien esto, Reuters, CNN y The New York Times. La entidad cuestiona seriamente por qué se encontraban ahí, por qué justo en ese momento estaban listos para grabar la situación y, si acaso, si esas acciones fueron coordinadas con empleadores o con el propio Hamás. Y empieza entonces la duda, ¿cómo que empleadores? ¿Esto no se supone que era un ataque completamente libre, entre comillas, por así decirlo, del grupo Hamás? Pues así como lo escuchan. Entonces se empieza a hacer varios tipos de preguntas con respecto a los jefes de la oficina de estos medios y de algunos otros, como por ejemplo la agencia AP. Según está sosteniendo en este caso el propio gobierno de Israel, 4 fotógrafos que trabajaban para las redes documentaron los horrores que terminaron ejecutándose por los terroristas de Hamás después de traspasar la valla fronteriza con Israel. Pero, ¿cómo es que estaban ahí? Si se supone que ni siquiera la inteligencia de Israel sabía de esta acción, ¿cómo es que periodistas de medios, sobre todo estadounidenses, estaban ahí presentes? En particular, se dice que filmaron la situación, cómo se llevó a cabo contra civiles, abuso de cadáveres y el secuestro de hombres y de mujeres. Por su parte, el director nacional de la diplomacia pública de la oficina del primer ministro de Israel se sumó a las exigencias de explicaciones. En ese sentido, ha pedido medidas inmediatas respecto a lo que llamó fotógrafos al servicio de Hamás, e incluso se habla de que serían cómplices de este tipo de acciones. Lo único que llama la atención es quién más tenía este tipo de información y, sobre todo, de nuevo, estos medios, curiosamente todos de Estados Unidos, que se supone es aliado de Israel. Hamás acaba de salir al frente a negar completamente que se ha pactado algún tipo de tregua con Israel. Así como lo están escuchando, el acuerdo sobre una tregua del movimiento palestino Hamás con Israel aún no se ha alcanzado. Y sí, en este momento las negociaciones están avanzando. Esto ha declarado el propio Taher Nuno, que es asesor de medios del jefe del buró político precisamente de este movimiento. Más temprano, el coordinador de comunicaciones estratégicas de la Casa Blanca, John Kirby, había afirmado que Israel notificó a Estados Unidos de su intención de declarar una pausa humanitaria de 4 horas a partir de este jueves en el norte de la Franja de Gaza. Pero esto no significa que se haya llegado a algún tipo de acuerdo. De hecho, lo que se está diciendo es que las negociaciones continúan y hasta el momento no se ha llegado a ningún tipo de acuerdo. En caso de que haya algún tipo de pacto, eso se va a terminar anunciando claramente, no solamente por la parte de Occidente, sino al pueblo palestino. Esto es lo que ha revelado en un comunicado publicado en el canal de Telegram del propio grupo Hamás. Y entonces empieza a llamar la atención porque va un poco también en contra de la palabra del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que en todo momento había dicho pues que solamente iban a haber pausas o en este caso algún tipo de tregua o de freno que iban a durar horas mientras duraban las negociaciones o ya se tenían resultados. Es decir, que se daba pues la liberación en este caso de los civiles que han sido secuestrados por parte del grupo Hamás. Pero esto no es así. Sí, en este momento hay una negociación, pero no hay ningún tipo de tregua. Entonces, para muchos, esto sería una situación bastante cuestionable hasta cierto punto de lo que está pasando, evidentemente, en la administración de Benjamín Netanyahu, que ya de un tiempo a esta parte ha dicho una cosa, pero ha hecho otra, y esto incluso le ha generado críticas
contra, o provenientes, mejor dicho, del gobierno de Estados Unidos. Y es que, como hemos comentado en anteriores videos, la Casa Blanca tampoco está muy feliz con Benjamín Netanyahu y las estrategias que empieza a cocinar precisamente para la Franja de Gaza. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha declarado que no hay ningún tipo de posibilidad bajo ningún contexto del cese al fuego en Gaza, más allá del anuncio de una pausa humanitaria de 4 horas en esa zona mientras duran las negociaciones, pero no hay una tregua como tal. Él mismo ha dicho esto, que no es una posibilidad. Ahora, esto llama la atención tomando en cuenta que fue el propio Joe Biden el que le dijo precisamente a la administración de Benjamín Netanyahu que se ejecuten estrategias o pausas momentáneas, una pausa estratégica, como decía él mismo, para que se puedan llegar a algún tipo de acuerdo, comentarios o alcances entre ambas partes, entre el grupo Hamas y obviamente Israel. Pero el problema está en que estas son decisiones que se supone solamente las toma la administración israelí, o al menos esto es lo que está diciendo en todo momento Benjamín Netanyahu. Pues aparentemente la situación no es tanto así y Estados Unidos tiene más voz y voto de la que la propia administración en Israel quiere dejar ver a la comunidad internacional. Además, Biden ha confirmado que le ha pedido al gobierno de Israel una pausa temporal en las operaciones militares en Gaza superior de 3 días. Y sí, vamos a ver entonces si se cumple, porque en este caso estaríamos viendo que lo que dijo en su momento el propio Benjamín Netanyahu no es tan cierto, o al menos Estados Unidos tiene mucha más implicancia en lo que está pasando. Y entonces, claro, si haces una pausa de 4 horas mientras duran las negociaciones, no es que sea una pausa humanitaria realmente, aunque para muchos esto tal vez es una suerte de respuesta a la propia Organización de las Naciones Unidas, que le está pidiendo en todo momento, ya no solamente a Israel, sino a Estados Unidos, que se genere algún tipo de pausa o de ayuda humanitaria, porque se está generando una crisis sin precedentes a nivel humanitario, precisamente en esta parte del mundo. Colombia acaba de salir al frente y se suma a una denuncia que ha planteado Argelia contra Benjamín Netanyahu por crímenes de guerra en Gaza. Así como lo escuchan, Colombia entonces se va a coadyuvar a la demanda de Argelia ante la Corte Penal Internacional. Habíamos comentado que ya se estaba barajando pues la intención de trabajar dentro de la Corte Penal Internacional algún tipo de medida contra Benjamín Netanyahu, como en su momento se hizo con Vladimir Putin. Y en este caso no fue otro país que Argelia el que decidió dar este paso con la denuncia, pero no está solo. En este caso Colombia se adhiere a esta demanda, siendo obviamente ambas partes las que estarían buscando la respuesta. De manera literal, el mandatario latinoamericano ha anunciado que la República de Colombia va a ser parte de la denuncia de la República de Argelia interpuesta ante la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra contra el señor Benjamín Netanyahu ante los ataques de niños y civiles del pueblo palestino que se ha producido. El canciller de Colombia se reunirá mañana con el fiscal de la Corte Penal Internacional. Y sí, en este caso, las relaciones ya entre Colombia e Israel están siendo más tensas que de costumbre luego del estallido del conflicto en Gaza. Como sabemos, la Cancillería colombiana ha expresado el rechazo por las acciones bélicas de Israel en la Franja de Gaza, aunque también lo hizo contra el grupo Hamas, que ejecutó un ataque contra civiles en Israel. Pero aparentemente, dentro de la administración de Benjamín Netanyahu esto no tuvo mucho eco o no se escuchó, porque después le exigieron al propio presidente colombiano que salga al frente a sentenciar, a criticar o evidentemente a demostrar pues su inconformidad con el ataque que se llevó a cabo por parte del grupo Hamas. Pero es que ya lo había hecho. La crítica real que tiene el gobierno colombiano no es por la pugna política, religiosa, incluso militar que puedan tener ambos, sino la vida de los civiles. Y esto al menos lo ha comentado Petro en todo momento. En este escenario entonces, lo que está pensándose ahora es ver si va a haber algún tipo de respuesta por parte de la administración de Benjamín Netanyahu a la actividad ya no solamente de Argelia, sino de Colombia. Y más relevante también, ¿algún otro país de América Latina o del mundo se va a unir a esta demanda ante la Corte Penal Internacional? El tiempo nos va a dar precisamente esta respuesta. Estas son las noticias más relevantes de la geopolítica actual del día de hoy. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo, pero sobre todo nos ayuda a que esta información llegue a más personas. Y sin más que agregar, nos vemos en la próxima. Antes de terminar con el video, queremos agradecer a toda la gente que se ha hecho miembro del canal, que nos ayudan a mantener vigente este proyecto, a seguir adelante y, como siempre digo, vamos por más.